Que el Señor me los bendiga grandemente, queridos hermanos, amigos, aquí una vez más en nuestro programa Volviendo a las Raíces. Hoy día me encuentro nuevamente, mire, con ustedes y nuevamente con mi hermana Odette. Amén. Y para mí siempre es un honor poder estar con ustedes, chiquillos lindos, poder llegar a sus hogares, allí donde ustedes están en este momento, con algo tan maravilloso que es la palabra del Señor. Honrada por el Señor y por este momento de poder estar aquí junto a ustedes. Sí. La vez pasada, el viernes pasado, estuvimos hablando un poquito de los desiertos, ¿se acuerda? ¿No? Y ahí estuvimos hablando de, me parece que cogimos 4 desiertos. ¿No? 4 desiertos. Pero realmente son 21 porque el pueblo de Israel pasó a través de camino, antes de llegar a la tierra prometida, por 21 desiertos. Y cada desierto nos puede mostrar una verdad bíblica, hermano. Es muy importante porque Dios nada hace al azar. Y acuérdese que todo lo que pasó el pueblo de Israel a nosotros es como una enseñanza. Aleluya. Para nosotros. Amén. Y justamente para que no cometamos los mismos errores. Amén. Y pensamos con la hermana Odette que sería bonito tomar otros desiertos en el día de hoy. La vez pasada cogimos 4 y vamos a ver cuántos cogemos en el día de hoy también. Y ¿Cuántos así, alcanzamos? ¿Cuántos alcanzamos en coger en el día de hoy? Y de esa manera poder estar con ustedes. Entonces, en forma de introducción solamente vimos la vez pasada de que habían 21 desiertos y de que era importante, hermano, de pasar muchas veces por desiertos. ¿Sabe por qué? Porque el desierto tiene un aprendizaje. Aleluya. El desierto a ti te enseña a caminar. Dios te perfecciona. Te pule. Claro, nos pule, nos hace estar... ¿Nos santifica? Claro, por supuesto que nos santifica. Porque el Señor, a través muchas veces de esos desiertos, el Señor nos perfecciona. Aleluya. Y dice la palabra que tenemos que perfeccionar. Por ejemplo, el amor se perfecciona. La fe se perfecciona. Todo lo que el Señor nos da se perfecciona en Cristo. Aleluya. Amén. Entonces, por eso es tan importante, muchas veces el desierto está. Aleluya. Para justamente ser perfeccionados en Él. Aleluya. Amén. Entonces, la vez pasada tuvimos varios desiertos, pero esta vez vamos a coger unos más. Y solamente en forma de introducción quería leerle un texto que lo leí la vez pasada y dice así, Deuteronomio 32, 10 dice: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Muchas veces pensamos que el desierto es eso, soledad. Y por supuesto, se puede sentir horrible, se puede sentir solo, se puede sentir abrumado, se puede sentir triste, se puede sentir de muchas formas. Hasta enfermo se puede sentir. Pero el versículo no termina ahí. No. Dice también de así: lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos. Aleluya. Entonces vemos que en el desierto Dios te puede instruir, Amén. Dios te puede perfeccionar, Dios te puede sencillamente guardar como la niña de tus ojos. Aleluya. Entonces, para poder hablar de los desiertos, entonces primeramente lo dejo con mi hermana Odette. Y con el desierto que vamos a comenzar es con el desierto de Shur. En Éxodo capítulo 15, verso 22 dice, de la Biblia de las Américas, dice: Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Hermanos, el agua es algo vital para la sobrevivencia en el desierto. Si tú te pones a caminar en un desierto, si tú vas a hacer un paseo en un desierto y no llevas agua, te puede dar insolación, te puedes enfermar. Claro que sí. Solo algunas horas. Imagínense ellos que iban arrancando, que iban a cruzar un desierto. No hay agua. Israel, papito, mamita que me estás escuchando, atravesó por este desierto de Shur, que significa pared, muro, muralla, fortaleza,
para que nosotros podamos entender, para que tú y yo podamos comprender que Dios es una pared de protección, aleluya, que nos rodea en medio del desierto, y para que se cumpla su palabra, como dice en Deuteronomio, que mi hermano acaba de hablar, que nos encontró en tierra desierta, en esa soledad. El Señor quiere ser tu pared, tu ciudad amurallada, aleluya, en ese desierto, que Él quiere cuidarte, quiere enseñarte como a la niña de sus ojos. El Señor permite los desiertos para manifestar, aleluya, su poder, y para manifestar lo que hay en nuestros corazones, para que obtengamos beneficio de cada desierto que estemos pasando. En la Biblia de las Américas, en Éxodo, dice: y los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a la derecha y un muro a su izquierda. Cuando el pueblo salió de Egipto, hermano precioso que me estás escuchando, tenían el Mar Rojo adelante, y como el faraón quería puro matarlo, no se quedó tranquilo. No se quedó tranquilo, como decía, como nos enseñaba el pastor el otro día, no se quedó tranquilo, salió detrás a matarlo. Y ahí ocurre el pueblo, imagínense, ahí ocurre lo imposible. El Señor en ese desierto, en esa imposibilidad, en tu imposibilidad, Él hace posible, aleluya, su gloria, su honra, bendito, su bendición en nosotros. ¿Dónde podían huir si tenían el mar al frente y a Faraón detrás? A ninguna parte. Ellos tuvieron que confiar, aleluya. Y Moisés ora y le dice: Señor, ¿qué puedo hacer? Cruza. ¿Qué tienes en tu mano? Le dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tenemos en nuestra mano? En nuestra mano está la espada. Y la espada simboliza, papito, mamita, la palabra. Cuando estés pasando un desierto, aférrate a lo que la palabra del Señor te dice. Aleluya. De esa forma vamos a ser educados y vamos a poder pasar estos desiertos. No había salida para el pueblo de Israel. Y como le decía, ocurre lo imposible. Dios hace camino en ese desierto para que pase el mar. Pasaron los jóvenes, los niños, las mujeres, los hombres, los ancianos, pasaron las vacas, los caballos, las ovejas, los burritos. Pasó todo el pueblo con todas sus cosas y pasaron en seco. Pero esas mismas aguas que eran como muros de protección para el pueblo de Israel, fueron un muro de destrucción para el pueblo de Egipto. Y sabe, mi amado precioso, el Señor distingue entre Israel y Egipto. No seas uno que está en Egipto, sé uno que esté en Israel. Amén. En Éxodo capítulo 11, verso 7 lo deja ver en claro. Dice, pero ninguno de los hijos, ni a ninguno de los hijos de Israel, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni a animal, para que entendáis cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. ¿Se da cuenta? El Señor sabe quiénes son los que están en Egipto. Amén. Y el Señor sabe quiénes son los que luchan por estar en Israel. Amén. Y acuérdese, hermano, de que nosotros no es que seamos israelitas, para nada. Nosotros no somos israelitas, nosotros pertenecemos a un pueblo gentil. Pero todo lo que les sucedió a ellos nos sirve a nosotros como enseñanza. Además, dice la Biblia que nosotros somos el Israel espiritual y también somos hijos de Abraham. Amén. Entonces, es muy importante. Entonces, el Señor hace la diferencia ahora. Amén. Entre nosotros, los israelitas espirituales, a uno que no es. Aleluya. Uno de los beneficios del muro, papito y mamita, es que nos defiende de la serpiente, porque en el desierto hay muchas serpientes. Lo que más abunda son los bichitos y las serpientes. Sí. En Eclesiastés capítulo 10, verso 8 dice, el que cava un hoyo cae en él, y el que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente. Y ¿saben la definición de serpiente? Lo que decía el diccionario de la Real Academia Española dice, reptil ofidio sin pies, de cuerpo aproximadamente cilíndrico y muy largo respecto a su gruesor. Cabeza aplanada, boca grande y piel pintada simétricamente. Los colores de colores diversos. Piel escamosa y cuya parte externa o epidermis se muda por completo, de tiempo en tiempo. No tiene oídos ni orejas,
escucha por medio de las ondas provocadas por el aire y las vibraciones. Hermano, la serpiente representa la sordera. La serpiente espiritual quiere hacernos sordos a la voz del Señor cuando estamos en pleno desierto. No quiere que le escuchemos. Así como el faraón puso más carga al pueblo cuando estaba en Egipto para que no escucharan a Moisés, que venía, aleluya, como libertador de él. En Salmos capítulo 58, verso 4 dice, tiene veneno como veneno de serpiente, son como una cobra, sorda, cierra y cierra su oído. Las cargas que fueron puestas por el faraón era justamente para que no escucharan la voz de Moisés, diciéndole que Jehová había escuchado su clamor, que había escuchado su lamento y que los venía a librar por medio de él. Para que no escuchemos hoy en día la voz del Señor. El Señor, cuando estás pasando un desierto, quiere hacerte sordo, quiere que no escuches. Y lamentablemente mucha gente no pasa bien el desierto por no escuchar la voz de Dios. Es difícil a veces en el sentido, porque pensamos que cuando estamos pasando un desierto tenemos que quedarnos quietos, como estáticos. Y ¿sabes? Lo que pasa es que la serpiente está delante de nosotros y los temores no te hacen reaccionar. Exacto. Entonces es ahí donde tú tienes que reaccionar. Aleluya. Justamente. En Éxodo capítulo 15, 22 dice, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Y aquí, como yo les decía antes, el agua es vital para la sobrevivencia. Nadie sobrevive en un desierto sin agua. Pero imagínense Israel. Israel sale con expectativas de libertad, de conquista, quería llegar a poseer la promesa, la tierra prometida, y no encuentran agua, sino que en vez de agua encuentran agua amarga. Cuando estamos pasando por un desierto, a veces nos frustramos porque nuestras expectativas son llegar a la meta. Sí. Y si no llegamos a la meta, al llegar a la meta no conseguimos lo que en nuestra mente pensábamos que era lo mejor, nos frustramos y nos amargamos. Sí. No escuchamos la voz de Dios. La serpiente cerró nuestro oído. Porque la amargura no pertenece, aleluya, al Señor. Y sabe que la amargura no la va a quitar el Señor. La amargura la tenemos que quitar nosotros. Génesis capítulo 16, verso del 7 al 9 dice, y el ángel del Señor la encontró junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. ¿Y Shur? ¿Qué es lo que representaba Shur? Muros. El Señor te rodea, aleluya. No permite que mientras tú pases el desierto seas dañado por la serpiente. Escucha la voz de Dios. Junto a la fuente en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo, vuélvete a tu señora y sométete a su autoridad. Aquí Agar estaba huyendo y se fue al desierto, pensando que en el desierto iba a encontrar o iba a estar mejor. Se va al desierto. Gloria a Dios que iba de camino a Shur. El Señor la encuentra, pone muros alrededor de ella y de su hijo para que no mueran. Manda al ángel para que le dé agua en ese desierto. Y la respuesta a esa huida era que ella tenía que someterse. Muchas veces estamos en desiertos, hermanos, porque no sabemos someternos a la autoridad. Quizás estamos huyendo de iglesia en iglesia y no nos gusta, de trabajo en trabajo, de casa en casa, porque no reconocemos autoridad, mi precioso, mi preciosa. Y sabe que si no reconocemos autoridad, jamás vamos a ser bendecidos ni material ni espiritualmente. Si usted no reconoce autoridad en su trabajo, dígame, ¿cómo va a conservar un trabajo? Si usted no reconoce autoridad en su iglesia, ¿cómo va a encontrar prosperidad en su espíritu? Bueno, yo pienso que uno de los grandes problemas que en el día de hoy
está justamente no reconocer. Y esto nos hace a nosotros y a mucha gente andar de una parte a otra, de una parte a otra. Y hermano, nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que ser gente definida. Es verdad, hay para todo lo justo, pero se ha definido. Aleluya. Amén. Y que el Señor le guíe donde quiera que usted esté. Amén. Le bendiga. Amén. Amén. Aleluya. Porque el Señor quiere hacerte crecer, papito. ¿Cómo va a crecer, mamita, si no se encuentra en un lugar fijo? ¿Cómo va si estamos comiendo de cualquier parte, de todas partes? No vamos a crecer. Vamos a recibir información, pero esa información, así como viene, se va a ir. No vamos a poder crecer, porque una de las formas que el Señor ha estipulado en la palabra es que nos sometamos. La cabeza del hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre, y así sucesivamente. Y dice que la bendición, es decir, el aceite, el ungüento, en Proverbios dice que, en Salmos, perdón, dice que comienza de la cabeza hasta abajo. Es decir, que primero comienza por arriba. Si tú no tienes cabeza, hermano, si tú no tienes autoridad, no puedes crecer espiritualmente. El Señor quiere bendecirte hoy en día. Sea la situación en la que tú te encuentres, sea la situación por la que tú estás pasando, recuerda que Dios es nuestra ciudad amurallada. Él mismo en Zacarías capítulo 2, verso 5 lo ha prometido. Y dice, y yo seré para ella, ¿para quién? Para su iglesia, para su novia, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella. Aleluya. Para que podamos verdaderamente decir en nuestras oraciones cuando estemos en comunión con Dios, como lo decía David en Salmo 3:3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Que la gloria de mi Señor sea para Él. Amén. Aleluya. Amén. Qué lindo este desierto de que Él es nuestra muralla. Él es como nuestro refugio. Aleluya. Me acuerdo de que cuando hay guerras todos hacen refugios, ¿no? Y hubo un tiempo que la gente hacía sus propios refugios, ¿no? para esconderse de las bombas atómicas y todo eso. Pero dígame, eso, hermano, el único refugio que nos puede refugiar verdaderamente es el Señor. Aleluya. Amén. Él es nuestro refugio, Él es nuestra muralla. Pero también hay otros desiertos, y hay un desierto que se llama Etam. Para eso yo quiero ir a Números 33, de 5 al 8, y dice así. Entonces los hijos de Israel partieron de Ramsés, o sea, de Egipto, ¿no? Y acamparon en Sucot. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en el extremo del desierto. Partieron de Etam, se volvieron a Pi-Hahirot, y acamparon delante de Migdol. Partieron de delante, etcétera, y dice que anduvieron 3 días en el desierto de Etam y acamparon en Mara. ¿Qué es este desierto? Porque es bien interesante, porque esta palabra Etam significa fortaleza. Fortaleza, ¿no? O también significa la fuerza, o fortaleza o la fuerza, ¿no? Mire, aquí tenemos varias cosas, porque pienso que en este tiempo donde hay tantos problemas, que la pandemia, que lo despidieron del trabajo, que algunos trabajos se cerraron, que ya no hay más, ¿no? Pienso de que, que vienen los problemas, porque fíjese de que si hizo una encuesta en todo el mundo y los problemas psíquicos han aumentado una cantidad enorme. Entonces pienso de que realmente en el día de hoy necesitamos la fortaleza, pero no cualquier fortaleza, sino la fortaleza de Dios. Santo. Amén. Pero nosotros necesitamos comprender la fortaleza de Dios, porque usted le puede decir, Señor, te pido que tú me des fortaleza. Pero yo le podría preguntar, ¿qué es lo que es la fortaleza de Dios? Usted sabe, ¿qué es lo que es la fortaleza de Dios? Aleluya. ¿No? Entonces, nosotros primeramente, cuando queremos fortaleza es porque estamos pasando algún problema. Amén.
Entonces, yo muchas veces he escuchado a hermanos dicen, ay, pero el Señor me mandó esta prueba y no, tan fuerte. Y a veces yo pienso, ¿la habrá mandado el Señor? ¿Será una prueba o será una tentación? O consecuencia. O una consecuencia de un pecado, ¿no? Entonces, usted tiene que diferenciar, y yo diría que quiero entrar un poquito en diferenciar qué es lo que es una tentación y qué es lo que es una prueba, hermano. Amén. Aunque de las dos el Señor nos libre igual. Gloria a Dios. Pero hagamos la diferencia para que hablemos bien y sepamos qué hacer. Así ¿Amén? es. Por ejemplo, en Santiago 1:14 dice, al 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia quiere decir debilidad. Cada uno de nosotros tenemos debilidades. Así Las es. debilidades de la hermana no son las mismas que las mías, ¿no? Y las mías no son las mismas que las suyas, ¿no? Cada uno tiene sus propias concupiscencias, Amén. pero cada uno es atraído por su propia debilidad. Amén. 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 Entonces, a eso es la tentación, cuando uno es atraído por su propia carnalidad. Amén. En el versículo 15 dice, entonces la concupiscencia o la debilidad, después que ha concedido, da a la luz al pecado. Y siendo consumado el pecado, este da luz a la muerte. Ay. Amén. Es por eso que la Biblia dice de que el pecado, o sea, la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Es la muerte, ¿no? Pero mire el proceso. ¿Cómo empezó la muerte? La muerte, entonces, empieza primeramente con atracción de su propia debilidad. Cuando usted le da puerta abierta a la debilidad, eso es concedido, es consumado. Y eso le da luz entonces al pecado. Y cuando está en pecado, eso le da luz entonces a la muerte. Señor. Mire cómo funciona esto. Entonces, la tentación es una incitación, es una promoción, es una propaganda, es una seducción de parte del reino de las tinieblas. Así es. Amén. Señor. Entonces usted dice, ay, que caí en esto y yo no sé por qué el Señor me mandó esta prueba. No, ese no fue una prueba. No, ese fue de que usted cayó en ese pecado por su propia debilidad. Amén. Usted le abrió la puerta entonces después uno está metido en consecuencia y dice, ay, Señor, ¿por qué me manda esta prueba? No, el Señor no le ha mandado esa prueba. Esa tentación donde usted cayó, cayó solito. Lo que decíamos la vez pasada, huye, arráncate. Amén, sí, amén. Entonces, cada uno es atraído por su propia debilidad. Ahora, esa es la prueba, ¿no? Ahora, la tentación primero. Entonces, ¿cuál es la prueba? La prueba es un examen, hermano, para evidenciar el desarrollo de cada persona cristiana. Amén. Mire, se prueba la fe. Dios va a probar tu fe. Dios prueba nuestro carácter, Dios prueba nuestra espiritualidad, Amén. Dios prueba nuestra paciencia, Dios prueba nuestra humildad, Dios prueba nuestra confianza. Esas son pruebas cuando Amén. tienen que ver con eso. Dios. Aleluya. Amén. Cuando Aleluya. tiene que ver con Dios. Si la prueba de fe edifica, por ejemplo, el carácter de uno, porque cuando tú viene la prueba de fe y tú te esfuerzas en creer realmente al Señor, Aleluya. entonces tu fe crece. Aleluya. Tu fe crece. Aleluya. Entonces, y no solamente tu fe crece, sino que ahí el Señor te da fortaleza. Gloria a Dios. ¿Ah? Aleluya. Pero más la tentación, dice, es como un fruto que solamente te culpa y te hace inmoral al final. ¿Amén? Entonces, la tentación es muy importante que lo entienda. Se origina en el corazón de Satanás, pero la prueba se origina en el corazón de Dios. Amén. Mire, qué diferencia. Son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Y la prueba siempre va a ser para bendecirnos, para hacernos crecer, para catapultarnos a otro nivel. En cambio, la tentación va a ser para alejarnos, para hacernos caer, para debilitarnos. Para pararnos. Como dice la hermana, pararnos en el desierto, no avanzar. Acuérdense que Moisés, como decía la hermana, tenía atrás los egipcios, adelante está el mar, ¿qué hacemos? No, nos ahogamos o nos matan, una de dos. Tenía solamente la dos opciones, pero había una tercera. Aleluya, creer en el Señor. Aleluya. santo. Ese tiene que ser nuestra opción. Amén. Amén. Y mire, la tentación, por ejemplo, tiene diferentes opciones.
la vez pasada la hermana tomó alguno. Por ejemplo, la tentación se enfrenta con la palabra, lo que hizo Jesús. Aleluya. ¿No? Fue al desierto, imagínense, fue al desierto y fue tentado. ¿Dónde? En el desierto. O sea que en el desierto usted puede ser tentado. También. A mí se le puede, la serpiente que decía la hermana puede aparecerle por ahí. ¿Ah? Porque no quiere que escuche la voz del Señor. Justo. Quiere que escuche la voz de sus sentidos. Amén. Quiere hacerlo actuar por medio de lo que usted está viendo, por medio de lo que está provocando ese desierto. Amén. Entonces aquí muy importante porque Jesús, cuando fue al desierto y fue tentado, dice que él derrotó la tentación con la misma palabra. Aleluya. Amén. Entonces la tentación se puede enfrentar con la palabra del Señor. Aleluya. Lo segundo que se puede enfrentar huyendo. Arranque mejor. Arranquemos mejor. Soldado que arranca sirve para otra batalla. Como lo hizo José. Lo hizo José, ¿No? José. El propio apóstol Pablo recomendaba a Timoteo y le decía, huye de las pasiones juveniles. Claro. Huye, no las enfrentes, arráncate. Claro, porque muchas veces nos queremos fuerte, no, a mí no, yo soy fuerte, no me pasa nada en este momento, yo voy a enfrentar, y de repente uno lo ve todo alejado, el hermano, ¿qué le pasó? Cayó en pecado. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque no supo enfrentar su tentación, porque en vez hay momentos que se pueden enfrentar, pero hay momentos de debilidad que es mejor huirla. Amén. Es huir, ¿no? Huir de la tentación, principalmente con el que tiene que ver la tentación sexual. ¿Ok? Y lo otro es simplemente darle la espalda. No le hago caso. Este quiere pelear conmigo, enfréntate con papá y se da media vuelta. Amén. Yo no estoy para eso. Aleluya. Entonces, pero ante la prueba, es necesario siempre aferrarnos a Dios, ¿no? A su palabra y vivir con esa esperanza que Dios va a abrir el mar rojo. ¡Aleluya! Que Dios va a abrir ese mar. Amén. En cualquier situación que nos pongamos, ¿no? ¡Aleluya! Porque hay promesas, hermanos, y hay fortaleza. Sí, dice Señor. la palabra de Dios que Él no nos va a dejar tentar más de lo que no podamos resistir, aguantar. Aleluya. O sea, que hay una promesa del momento que tú recibes a Dios como tu Salvador personal. Hay una promesa sobre ti que el Señor no va a hacer, porque todo hay que pedirle permiso al Señor porque tú eres hijo de Él. Aleluya. Entonces, Él no va a dejar bajo ninguna circunstancia, porque es promesa de Dios. Amén. Él no va a dejar que el diablo te tiente más de lo que tú no puedes resistir. Y siempre va a haber una puerta de salida. Amén. Gloria al El Santo. Señor siempre te va a poner la puerta de salida, ¿no? Así de que, hermano, estamos más que seguros. Bendito. Estamos más que seguros. Entonces, todo aquello que busca seducirte y que busca sencillamente de alejarte de Dios es una tentación, ¿no? Pero todo proceso y toda adversidad que te lleva a Dios es una prueba. Así es. Amén. Entonces, para que hagas la diferencia. Mire, dice en 1 Timoteo 1, el 6 a 7, dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego y el don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, ¿no? papito, Sino de poder, y dominio de amor propio. y dominio propio. Santo. ¿Usted sabe cuál es le pregunté, ¿qué es lo que la fortalece al Señor? Poder, amor y dominio propio. Aleluya. Santo, Eso es lo que el gloria a Señor Dios. te da. Entonces, cuando usted pide, Señor, dame fortaleza, ¿sabe lo que te está dando el Señor? Poder, amor y dominio propio. Aleluya. Eso es lo que el Señor esa es la fortaleza del Señor. Aleluya. Te da dominio propio. Sabes aguantar, sabes orar, sabes salir. Amén. Te da amor. Aleluya. Porque a pesar de que pueda estar pasando cosas, tú sigues amando, tú sigues adelante. Aleluya. Y te da poder en el nombre para reprender cualquier espíritu que va en contra. Bendito Amén. Señor. Entonces, uno de los ataques que podemos recibir justamente es cuando la gente empieza recién a caminar en el Señor. Y ahí tú tienes que ser sabio, ¿no? Aleluya. Sabio, ¿no? Así que quiero solamente ya dar un ejemplo, porque muchas veces pensamos de que el problema suyo es más grande que el problema del otro. Siempre es así. Siempre. Ay, hermano, es que usted no sabe lo que yo he pasado. No, realmente no lo sé.
¿no? Pero puede ser grande. Pero aquí hay hermanos que pasaron cosas también. Y no crea que este pastor no ha pasado cosas. ¿No? O yo también. No, o la hermana. 1 Corintios 1:8 dice, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos, dice así, abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Estos sí que estaban abrumados, hermano. ¿Pensaban que se iban a morir? Pensaban ya de que se acabó. Sí, exacto. Se acabó. No contamos con el día de mañana. Claro, pero el Señor les dio la salida. Oh, santo, gloria a Dios. Y después dan gracias al Señor. Aleluya. Es que, hermano, el Señor siempre va a dar la salida. Bendito, Rey. Siempre va a dar la salida. Ahora, ¿cómo sabes tú que lo que el Señor te da es la fortaleza de Él? Otra pregunta. Contéstesela. ¿Cómo sabes tú que es la fortaleza de Él? Amén. Mire, aquí hay algo, aquí hay un secreto. Aleluya. Aquí hay un misterio, hermano, ¿no? Éxodo capítulo 15, versículo 2 dice así, mire. Jehová es mi fortaleza. Y mi cántico. ¡Oh, santo! Espere, paremos un poco. ¿Cómo es eso? Voy a estar en medio del desierto, con una tentación, con una prueba, con cualquier problema que se me presente y de repente... Voy a cantar. Voy a cantar. Voy a adorarle. Voy a alabarle. Aleluya. Es algo un poco contradictorio. Le voy a decir gracias, ¿no? Señor. Dice, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios. Dice, lo alabaré. Aleluya. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Mire lo que dice. Entonces, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, hermano. En Él confío mi corazón. Mire, yo pienso de que si este verso nosotros empezamos de atrás para adelante, para empezar a ver, primeramente, porque la última parte del verso dice que lo alabó, lo enalteció. Entonces, primeramente, lo alabó, se gozó su corazón, porque confió en Él. Santo. El Señor le entregó un escudo cuando descubrió que Dios es su fortaleza. Oh, bendito. Le di vuelta al texto nomás. Para que usted comprenda cómo funciona la fortaleza del Señor. Aleluya. Entonces la fortaleza del Señor, cuando tú la descubres, es que su Señor te da un escudo. Con ese escudo tú confías en Él. Aleluya. Y cuando tú confías en Él, eso crea gozo en tu corazón. Santo. Y cuando hay gozo en tu corazón, tú alabas en medio del desierto. Esa es la fortaleza de mi Dios. Esa es la fortaleza que el Señor te quiere dar. Cuando el Señor te da esa fortaleza, ¿sabes lo que queda en tu corazón? Gozo, alabanza, adoración, descanso, paz. Amén. Y en Nehemías 8:10, por eso dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Había un corito, ¿no? El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Imagínense, pero lo cantamos lindo, pero cuando estamos en medio del desierto no queremos cantar, hermano, no, que va a estar cantando, no, que no quiero orar, no, que no quiero hacerlo, no, que no quiero. Amargado. No, entonces, triste. Claro, ¿y acaso la fortaleza del Señor no es nuestro gozo? Aleluya. Porque, hermano, ¿sabe entonces qué es lo que es la fortaleza? Acuérdese, era el amor, el amor, el dominio propio, el poder y el poder. Con esos tres se va creando en ti un escudo, o sea, que va creando en ti una fe. Aleluya. Dios te da las herramientas y cuando tú entiendes esa herramienta, crea en tu corazón gozo, paz. Y con eso tú alabas en medio del desierto. Y cuando tú alabas en medio del desierto, no hay serpiente que se vaya en contra. Aleluya. No hay nada que se vaya en contra de ti. Todo cae. Porque ya el diablo no puede hacer nada contigo porque estás alabando en medio de tu problema. Porque tú no dependes de tus problemas, tú dependes del Dios que soluciona las cosas. Aleluya. Entonces, hermano, bienvenidos al desierto de Tam. Dios, tu fortaleza. Gloria a Dios. Qué lindo desierto. Entonces podemos ver que el desierto de Shur es Dios es mi muralla.
El desierto de Etam es mi fortaleza. Imagínense en medio del desierto, hermanos, lindo, qué preciosidad, qué bendición. Qué bendición. Entonces el desierto no es malo, el desierto es eso, una bendición, porque al final nos vamos a salir como Hércules. Nos va a salir músculos espirituales, porque vamos a ser fuertes espiritualmente, hermano. O sea, no nos vamos a caer, hermano. No nos vamos a caer. A pesar de las cosas que puedan estar sucediendo, hoy el Señor está con nosotros. Aleluya. Amén. Vamos a ver así rapidito ya, porque no nos queda mucho tiempo, el desierto de Sin. Y en la Biblia, para todos, en Isaías capítulo 40, ese es nuestro verso base, 40, verso 3, 5, dice: una voz grita, preparen un camino para el Señor en el desierto, háganle a nuestro Dios un camino recto en el desierto, que todo valle sea rellenado y toda montaña y colina sea allanada, que el terreno quebrado se convierta en planicie y el terreno disparejo en una llanura. Luego se revelará la gloria del Señor y todos los seres humanos juntos la verán. Es porque el Señor mismo lo ha decidido. Como ya les habíamos dicho, el Señor permitió que el pueblo de Israel pasara por 21 desiertos para hacer también morir las actitudes negativas que traían habiendo sido contaminados de Egipto. Claro. Por ejemplo, la murmuración. Pecado que fue manifestado también en la vida de María, la hermana de Moisés. Claro. Imagínense, la propia hermana de Moisés murmurando. La murmuración no significa hablar mal de otro, también significa queja. Claro, cuando nos quejamos mucho. Y ella tuvo que salir, dice la palabra, del campamento durante 7 días para ser purificada de este pecado, porque este es un pecado. Recuerde que hay 6 cosas que el Señor abomina y 7 le son detestables, y entre esas está la murmuración. Sin embargo, donde se acabaron todas las posibilidades de murmurar fue en el desierto de Sin. En el desierto de Sin. ¿Y sabe por qué? Porque ella murió y ella fue sepultada. Hermano, el Señor quiere que pasemos el desierto de Sin para que seamos muertos, sepultados y salgamos, aleluya, renovados, hechos nuevos para la gloria de su nombre, sin pecado de murmuración. En Números capítulo 20, verso 1 dice: y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada. El Señor quiere que sepultemos en ese desierto nuestras murmuraciones, nuestra queja. Es necesario, como decía el pastor, nos enseñaba, pasar por este desierto, porque es ahí donde vamos a ser libres, mamita, papito, de ese lastre que traemos del mundo, de Egipto, de la vana manera de vivir que aprendimos, que heredamos de nuestros padres, de nuestras culturas, de donde vivimos. El nombre de este desierto en hebreo es Tzin. Con T primero. Sin, pero con una T. Tzin. Que según el diccionario bíblico significa plano. Y dicho significado nos lleva de nuevo de vuelta al versículo con el que empezamos, donde el profeta Isaías decía: una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne aún le verá, pues la boca del Señor ha hablado. Y no está hablando de aplanar literalmente el terreno, sino los corazones, papito, esos corazones orgullosos, esos corazones soberbios, esos corazones altivos, figurados en los montes, en los collados, que se humillen, que se bajen, y lo apocado que representan los valles se suba para que estemos todos a un mismo nivel. La palabra allanar, según el diccionario de la Real Academia Española, significa dicho de una persona, igualarse o ponerse a la misma altura de otra, u otras que normalmente le son inferiores.
Nuestro máximo ejemplo de humildad, papito, mamita, fue nuestro propio Señor Jesucristo, que siendo Dios no escatimó a cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre y en la condición de hombre se hizo siervo, obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad, según el diccionario, Wikipedia, dice que la humildad es una virtud moral contraria a la soberbia que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en bien de los demás sin decirlo. La humildad permite a la persona ser digna de confianza, flexible y adaptable. En la medida en que uno se vuelve humilde, adquiere grandeza en el corazón de las demás personas. Desde la perspectiva de la evolución espiritual, la humildad es una virtud de realismo, pues consiste en ser consciente de nuestras limitaciones e influencias y en el actuar de acuerdo con tal conciencia. Más exactamente, la humildad es la sabiduría de lo que somos, es decir, es la sabiduría de aceptar nuestro nivel real evolutivo. ¡Qué tremendo! Y lo dice la Wiki, lo dice el diccionario. Debemos de aprender a ser humildes en el Señor, porque todo el mundo dice, si yo no soy orgulloso, yo no soy orgulloso. Mira, me salió. Y no porque crea que, no, reprendo. Me salió nomás. Es un problema del corazón altivo. Y el altivo, el orgulloso, lamentablemente va a ser egoísta. Y va a procurar siempre sus propios intereses. Y va a considerar siempre al resto inferior. ¿Quién tiene el problema más grande? Yo. ¿Quién tiene la necesidad más grande? Yo. ¿Quién tiene el trabajo más pesado? Yo. ¿Quién es el que está más cansado? Yo. Siempre vamos a ser nosotros. No nos podemos poner en los zapatos del resto. No vivimos siempre en nuestro metro cuadrado, mamito. Y el Señor vino al mundo, aleluya, no para buscar su propia felicidad, sino que la vida de Él consistió en cumplir la voluntad del Padre, no la de Él. Nuestra vida no puede girar siempre en torno a nosotros. Nuestra vida tiene que girar en torno a Cristo. Aleluya. Aleluya. Y esta es una de las razones por la cual necesitamos pasar por el desierto de Sin. Esta es una de las razones para que podamos conocer, pasando ese desierto vamos a conocer lo que hay en nuestro interior, en nuestro corazón y poder entregar todo aquello que nos va de acuerdo con lo que el Señor nos ha enseñado. Un ejemplo es el propio David. En Salmos capítulo 119, verso 71, él dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y David no siempre fue un orgulloso. David, recuerde que el Señor lo sacó ¿de dónde? De detrás de las ovejas. ¿Quién había sido? Él había sido el despreciado. Ni siquiera su padre se acordaba que tenía un hijo más. No. Hijo ilegítimo. No era bien visto. Y el Señor lo eligió a él. Lo tenía escondidito. Lo eligió a él, papito, mamita. En ese desierto el Señor nos prepara porque la venida del Señor es inminente. Y nuestra actitud tiene que ser de constante arrepentimiento, de humildad, para volvernos a Él. Por eso Juan el Bautista proclamaba en el desierto y dice, preparad camino del Señor, haced, ¿qué cosa? Derechas sus sendas, es decir, que el orgulloso baje, que el apocado no humilde, porque el humilde no es apocado. Veíamos lo que significaba humildad. Humildad es ser consciente de lo que somos, es ser consciente de lo que podemos y de lo que no podemos. Amén. La palabra nos cuenta una historia donde hay un apocado. Y en Samuel, segunda de Samuel, capítulo 9, versos 7 y 8 dice, David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre en mi mesa. Se postró él de nuevo, hablando de Mofi, del hijo de Jonatán. Postró de nuevo y dijo, ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Mire cómo Mefiboset. ¿Cómo se veía este hombre?
Notemos el concepto que él tenía de sí mismo. Era menospreciable. Y su respuesta deja ver lo que había en su alma, la amargura, el dolor que había en su alma. Pero el rey le da un lugar en la mesa, con los hijos del rey, dándole un trato como a hijo. Papito, mamita, el Señor te dice, ven a mi mesa. Tú que eres apocado, tú que te consideras despreciado, el Señor, si está en tu corazón, vino a tu vida, ya no eres un despreciado, amén, amén. Ya no eres un mal parido, como dicen por ahí. Eres un hijo de Dios y el Señor pagó sangre por tu vida, porque tú vales la sangre del Señor. Aleluya. Fíjate de que, bueno, Mefiboset era de la familia de Saúl. Hijo de Jonatán. Hijo de Jonatán, de su hijo, ¿no? Y entonces me acuerdo de que Saúl también era un poco así... un poco no. Bastante. Que tenía una mal... percepción de sí mismo, como no sabía quién él era. Que realmente, porque fíjese de que cuando el profeta a Saúl lo iba a nombrar rey, era un jovencito, se escondió. Se escondió, dice que estuvieron buscándolo por todas partes y no aparecía. Y no aparecía, porque se escondió, ¿no? Hasta que al final ya lo pillaron y le dijeron, ¿por qué te habías escondido? Porque le daba como miedo, le daba temor. Entonces no entendía que el Señor lo había elegido. Aleluya. El nombre Mefiboset, según el diccionario Jones de nombres del Antiguo Testamento, significa confusión, vergüenza, algo vergonzoso. Ahí nos podemos entender por qué él tenía tanto problema, pues. Y él vivía en Lodebar, cuyo nombre significa sin pastos, infértil. Sabe que cuando uno no sabe quién es en el Señor, no puede dar fruto, es infértil. Por eso es necesario que sepamos quiénes somos en el Señor. Esto nos enseña las cosas que nos libera de la condición de ser apocados o de ser orgullosos también. Es el conocimiento de la palabra. Es por medio de la palabra que podemos, aleluya, descubrir quiénes nosotros somos, tener identidad. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos confronta, la palabra es la que nos exhorta, la palabra es la que nos hace crecer, la que da vida. Recuerda que la palabra es espíritu y vida. Aleluya. Juan capítulo 8, 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. De esa manera, conociendo la verdad, vamos a conocer quiénes somos verdaderamente en Él. Vamos a tener esa percepción de quiénes somos y no vamos a ser ni orgullosos y tampoco vamos a ser apocados. Tengamos una actitud, como dice Romanos capítulo 12, 3, no tengamos una actitud, sino que dejemos toda actitud altiva o apocada. No se estime más de lo conveniente, pero tenga por usted una estima razonable, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Incluso la palabra llega a decir de que no podemos tener mayor concepto, claro. o no podemos ser más de lo que ya el Señor nos ha hecho. Aleluya. O sea, que dice que nadie tenga mayor concepto de sí mismo. Entonces, aquí tiene que haber un concepto, pero ese concepto no tiene que estar ni por debajo ni por encima. Tiene que ser el correcto. Tenemos que ser conscientes de quiénes somos, de que yo puedo hasta aquí y hasta aquí el Señor tiene que tener misericordia de mí. Hay otros que dicen, perdóname, pero yo soy lindo, precioso. No, tampoco así. Lo que hay adentro es lo que te hace lindo y precioso, no lo que está afuera. Amén. Aleluya. Aleluya. Así que importante. Ese es el desierto de Sin. Y yo te animo a que pasemos por ese desierto, porque mientras más pronto pasemos, vamos a poder escuchar la voz del Señor que diga, ven acá. Aleluya, porque el Señor está a las puertas. Su venida es inminente, es ya. Ahora, esto tiene que ver mucho, hermano, también, quiero estirar un poquito con esto, porque tiene que ver mucho con lo que tenemos en el corazón. Así es. Porque recién hablaba de Saúl, pero me acordé de otra parte también, cuando Saúl pecó y
porque estaba tan apurado para ir a la guerra, ¿no? No esperó. Y no llegaba nunca el profeta Samuel. Y en ese momento, acuérdense que uno eran los reyes y otro eran sencillamente los sacerdotes. El rey no podía hacer las funciones del sacerdote, pero como se demoró mucho, va y la hizo para irse rápido a la guerra. La cosa es que ya pasó el tiempo, llegó el profeta. Hizo un altar y hizo un sacrificio. Claro, y llegó después el profeta Samuel. Bueno, ya lo bendijo al final, pero después fue a hablar con él y le dijo por qué había hecho esto. Entonces va el profeta Samuel y dice, mira, Saúl, con esto el Señor va a quitar el trono y se lo va a pasar, tu reinado se lo va a pasar a otro. Y entonces, claro, pero fíjese de que, mire cómo estaba el corazón de Saúl. Dice que en ese momento, ¿sabe lo que le pidió a Samuel? Que bajaran juntos de la reunión, que toda la gente viera que bajaran juntos y que no había problema. Que no había pasado nada. Que no había pasado nada, que él seguía siendo el rey. Solamente por apariencia. Entonces, y esto tiene que ver mucho con el concepto que nosotros podamos tener de nosotros mismos. Aleluya. Hermano querido y amigo, nosotros no podemos vivir de apariencias. Amén. Nosotros tenemos que vivir una vida cara a cara con el Señor. Aleluya. Y en esa vida cara a cara podemos ir aumentando y irnos perfeccionando en todo lo que tiene que ver con nuestra alma y con nuestra vida. Mire, en estos 8 minutitos que me quedan, 8 minutos me dejan. Dice, yo quiero hablar del desierto de Tecoa. No voy a ser largo, voy a resumirlo. Fíjense de que en los desiertos hay diferentes tipos de desiertos. Hay unos bien arenosos, otros bien rocosos, ¿no? Otros donde hace mucha calor y otros que no hace mucho frío. Por ejemplo, el desierto de Sahara no tiene vientos húmedos porque no está cerca del mar. Exacto. ¿No? Entonces es bien cálido y bien seco, ¿no? Y hay diferentes tipos de desiertos, como le decíamos. Y hoy día quiero ver un desierto que se le dice desierto de Tecoa. Mire qué raro el nombre. Esto está en Segunda de Crónicas 20:20 y dice así. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estáis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Mire, es interesante esto porque Tecoa tiene un significado y significa alarma, significa bulla, significa ruido. Es como tocar un instrumento bien fuerte, bien ardientemente. Es como tocar una trompeta, ¿no? En el diccionario incluso Vine dice que expresa la idea de soplar de una forma muy fuerte una trompeta. Como un chofar que antes se usaba, ¿no? y era un ruido, ¿no? Entonces eso es Tecoa, ¿no? Y fíjese de que este término aparece 7 veces en la Biblia solamente. 7, como una perfección. Y esto me interesó mucho, por eso me fijé en esto. Y en Jeremías 6:17 es una de las partes donde aparece y dice así, y puse centinelas sobre vosotros. Centinela. ¿Te acuerdas de la centinela? Donde la centinela es el que ponía la velita en la noche para que no quedara todo oscuro, ¿no? Puse centinela, pero en el lado espiritual puse gente que hablara de su palabra, ¿no? Sobre vosotros, que dijeran, escuchad el sonido de trompeta, escuchar a Tecoa. Aleluya. Escuchar Tecoa, o sea, el sonido, escuchar esa trompeta, escuchar esa alarma. Aleluya. Pero ellos dijeron, no escucharemos. Entonces aquí veo de que en este desierto el Señor nos da 2 opciones. Dios te pone una alarma para que escuches, pero tú decides si la escuchas o dices no quiero escucharla. Esa es una decisión propia tuya. Entonces en este desierto es muy importante tener el oído agudizado. Aleluya. ¿No? Porque esta alarma, hermano, usted a lo mejor no lo va a escuchar en su oído anatómico, físico, pero la alarma usted la va a escuchar aquí adentro. Aleluya. Porque el Espíritu del Señor
es como una alarma para usted. Aleluya. Es cuando te está avisando algo, el Señor lo pone en tu corazón. Entonces tú decides si le haces caso o no le haces caso. Entonces, esta alarma es la que coge en nosotros las partes más profundas de nosotros, las partes que están en nuestra alma. Que tienen que ser expuestas a la luz. Y es por eso que el Señor toca fuerte, toca dentro de nosotros, toca el corazón. Aleluya. Para que nosotros podamos abrirnos a ese llamado y podamos ser libres. Aleluya. Libres de todo tipo de contaminación que está dentro. Dios. Mire, los desiertos más grandes no son los que vemos. Los desiertos más grandes son los que no vemos. Los desiertos más grandes del ser humano, o tuyos o míos, pueden ser los rencores. Oh, santo. Pueden ser las amarguras. Santo, pueden ser las soledades. Padre. Pueden ser las decepciones. Pueden ser los rencores, las soledades, las angustias, los temores, los miedos. Yo pienso que estos son uno de los desiertos más grandes que hoy día el ser humano está experimentando. Así es, Señor, la falta de perdón. La falta de perdón y todo lo que perturba tu alma, todo lo que puede ser derrumbado a través de ese toque de trompeta del Espíritu Santo en tu vida. Santo, gloria a Dios. Es por eso que dice la palabra que Dios puso centinelas. Dios puso gente que te hablara, que realmente te hablara y te dijera que la respuesta está en el Señor. Aleluya. Y hoy, en el nombre de Cristo Jesús, podemos echar todo este escombro, todo este vacío, todos estos temores, todo este tipo de cosas, los podemos echar afuera, hermano, Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Para qué? Bendito. Para que realmente seamos libres. La palabra dice que la palabra nos hace libres. Aleluya. Nos hace libres. Pero ¿dónde? Pero sí, no somos esclavos, hermano, pero la esclavitud la llevamos por dentro. Así es. Los desiertos los llevamos por dentro, los temores, los sinsabores, las depresiones, todas estas cosas las llevamos por dentro. Nos quedamos sin trabajo y ya estamos todos depresivos. Hermano, ¿cómo puede ser? Si tenemos un Dios grande. Gloria Entonces a Dios. estos desiertos hay que pasarlos, hermano, pero hay que pasarlos con Él. En el nombre del Señor. Entonces el desierto de Tecoa es estar atento, es estar velando, ¿no? Es volvernos de la arrogancia y decir, no, yo no quiero escuchar. A la humildad. A la humildad, lo que decía la hermana. Oh, santo, ¿No? santo. Ser humilde. Arrogante era Saúl, porque en vez de decir humilde, si sabes, si yo hice mal, te pido perdón, digámosle a la gente nomás, no hay problema. Él dijo, no, Saúl, te pido un favor. Baja conmigo sin que nada, para que toda la gente sepa, por lo menos, decir que todo está bien. Eso es arrogancia, eso no es escuchar. Entonces los mismos conceptos, las mismas actitudes que muchas veces tuvo Saúl, las podemos tener nosotros también. Así es. Entonces nosotros tenemos que vivir ese desierto y decirle al Señor, aquí estoy. Oh, papito de tal gloria. como soy. Aleluya. Sin esconder nada. Aleluya. Pero se trata de tu alma. Santo. Y si tú no escondes nada con respecto a tu depresión, a tus sabores, a tus amarguras, si tú no escondes nada con respecto a tus temores, a tus miedos, a tus angustias, a tus soledades, Oh, bendito Rey. si tú no le escondes nada al Señor, entonces Él te va a sacar de ese desierto. Aleluya. Porque Él es bueno Bendito y Él está Rey. con cada uno de nosotros. Vamos a orar Rey. en este Santo, minuto ya que nos queda. santo, Y vamos a pedirle al Señor que todos estos desiertos, que el Señor hoy día nos fortalezca. Que hoy día el Señor saque todo lo que perturba nuestra alma. Que hoy día el Señor ponga muros de protección sobre nosotros. Que hoy día el Señor realmente nos dé un concepto y que podamos mirarte cara a cara Aleluya. sin avergonzarnos. Aleluya. No somos perfectos. Oh, santo. Delante del Señor santo. todos tenemos algo que decir. Así es, papito. Señor mío, yo voy delante de tu presencia. Oh, Yo te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Y yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que todos estos desiertos, las fortalezas
Señor, la fortaleza tuya, que sea realmente nuestro gozo, Señor Santo. Aleluya. Tu fortaleza es nuestro gozo, Señor Santo. Te pido, Señor Santo, que tú pongas esos muros de protección, Aleluya, donde podamos pasar, Señor, en seco, en medio, Señor, de un problema. Señor mío, te pido, Señor Santo, de poderte mirar cara a cara y no tener un mayor o un menor concepto del que tú me das, Señor mío, aleluya. Para poder tener, Señor, libertad en la mente y libertad en el corazón. Y por último, Señor, hoy día yo te pido, Señor Santo, y te ponemos nuestra alma delante de ti, Señor, para que tú saques, Señor mío, todo lo que son las soledades, las amarguras, Señor, todo rencor, arráncala, Señor Santo, toda soledad, Señor, la echamos fuera en el nombre de Cristo, toda angustia, Señor, todo miedo, Señor Santo, todo lo que perturba tu alma, todo poco perdón, Señor Santo. Si hoy día, Señor Santo, el Espíritu Santo está ahí contigo como una alarma, hoy día, Señor, tú puedes salir de tu hogar, de tu casa, de donde me estás viendo, tú puedes decir, Señor, socórrame, Señor, en este día, socórreme, Señor, en este día, socórreme, saca toda angustia, saca toda soledad, saca todo temor, saca todo miedo, saca todo rencor, saca toda depresión, saca toda soledad, saca toda amargura, rencor, saca todo lo que perturba mi alma, Señor Santo, sácame de este desierto, pon esos muros de protección, Señor mío, y que hoy día, Señor, tu fortaleza, Señor, venga a mí para que en tu vida haya gozo, verdaderamente gozo, en medio de cualquier preocupación, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier tentación y prueba. Tú eres más que victorioso. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor. Bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada oyente, bendice a cada hermano, y que estos desiertos, Señor, los pasemos, pero los pasemos contigo. En el nombre. Busca al Señor. Búscalo mientras puede ser hallado. Él está ahí. Porque a un corazón constricto y humillado, dice la palabra, Él no le echa fuera. Él no te echa fuera. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor mío. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor te bendiga mucho, queridos hermanos, queridos amigos. Qué lindo poder haber estado hablando nuevamente contigo. Aleluya. Y ya nos despedimos. Nos despedimos. Dios los bendiga grandemente. Les amamos, pero hay uno que dio su vida por cada uno de ustedes. Besitos. Hasta luego. Que el Señor los bendiga.